en plan divertido o es un podcast como en serio, Una mucha cosa seriedad, correcta. mucha seriedad. Esto va a salir en televisión. Sí. Yo soy Fernando Y yo soy Inés. y esto es Café con Arte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Arte. Hoy estamos aquí con unos compañeros, unos amigos de la casa, con Héctor Armas y Guame Gutiérrez. Bienvenidos. Aquí estamos. Aquí estamos. Guame, saluda. Pero ponte el micro es para eso. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? No, para Sí, nada. yo un poco sí. Estar aquí al lado de Guame siempre es un compromiso. No, Eh, pues nada nervioso porque estamos en familia y entonces los nervios se disipan. Está muy bonito. Eso es verdad, sí. Bueno, ellos son parte del elenco de Encrucijadas, un espejo lejano. Y además de eso, vamos a hablar un poquito de ese espectáculo, vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar de algo que ocurrió anoche y que ocurre hoy, el día que estamos grabando de nuevo. El estreno de Curí Campoamor, Mujeres que cambiaron la historia, por la Asociación Cultural CEDARPRE. Así que hablaremos un poquito de todo y conoceremos también sus historias. Bueno, ¿cuál fue su primer acercamiento con el teatro? Primero, Héctor. Pues mira, eso es una pregunta. Me gusta que me preguntes eso. Mi primer acercamiento. Mira, yo vengo de una provincia de Venezuela que se llama Barquisimeto, en el estado Lara. Y una tarde, en mi época de estudiante de primaria, un buen amigo me dijo que se había abierto un taller de teatro y yo no sabía ni siquiera lo que era teatro. Y emprendí un camino que me trajo hasta hoy. En una biblioteca pública de mi ciudad se impartía un taller de teatro infantil que me permitió formarme. Luego hice unos primeros años también como carrera y luego ya audicioné para la Compañía Nacional y estuve como actor del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela también durante una buena parte. Y posteriormente, ya antes de venirme a Canarias, creamos nosotros un proyecto que se llama Actoteatro, que todavía sigue vigente. Lo conformamos, entre otros, el doctor en cultura latinoamericana que se llama Roberto Valecillo, Alberto Agüero, Edgar Barú Morón, que te digo que son como primeras espadas del teatro de la provincia, y yo. Entonces, pues hacíamos sobre todo lo que sigo haciendo hoy, que es teatro como experimento, teatro de laboratorio, teatro experimental, búsquedas nuevas. Bueno, justo lo que estábamos hablando antes a raíz de toda tu historia, llegaste aquí a Canarias y desde el primer momento que llegaste a Canarias, tú decidiste seguir con el teatro, dijiste, bueno, voy a buscarme otra cosa para subsistir y ya después me lo pienso, ¿o no? Hombre, yo vine con una justificación y con un deseo, con un propósito, y era continuar con mi carrera como actor, como director de teatro, y vine amparado por un apoyo cultural de Venezuela a estudiar animación sociocultural, cosa que no hice. Porque una cosa es lo que tú imaginas antes de llegar a España. Yo no venía por ningún Erasmus, sino que venía a motu propio, y aquí me encontré con la realidad con la que nos encontramos todos los inmigrantes, o sea y con la que se encuentra cualquier ser humano en el mundo entero. Es que si no trabajas, pues difícilmente puedes sostener cualquier proyecto de vida, de tal manera que tuve que ponerme a trabajar. Vivía en Madrid. Llegó un momento en Madrid donde ya no pude sostenerme, y gracias a un buen amigo me invitó a venirme a las Islas Canarias y me vine a estas hermosísimas islas desde entonces, hace casi 30 años, a vivir aquí, y donde yo creo que bueno, si Dios quiere, pues que creo que aquí culminarán mis años, aunque viaje por todo el mundo según me tienen prometido. Pero en principio sí, mi deseo era venir a hacer teatro, desarrollar una actividad cultural que no hice sino hasta pasados
14, 15 años. O sea, me dediqué a otras cosas. De hecho, estudié radio, hice otras cosas que parece que iban muy en la búsqueda de lo cultural, pero no exactamente teatro, que era lo que quería hacer, que lo hice de eso hace como menos de 20 años. Yo había escuchado más o menos la historia, pero no sabía exactamente cómo era que había empezado. Pero Bueno, los espectadores de Café con Arte no lo sabían. Claro, lo saben. pues eso es verdad. Guame, la misma pregunta, diferente respuesta. ¿Cuál fue el primer acercamiento al mundo de las artes escénicas? Bueno, antes que nada, yendo a Héctor y nombrando a Venezuela, mi apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela, porque Héctor es un amigo que hace poco que he conocido en la compañía de teatro y nos hemos escogido mucho cariño y afecto. Y bueno, yo comencé a hacer teatro casi desde la cuna, porque en el pueblo se hacía el Portal Viviente y entonces desde ahí empecé a ser el niño que decía un verso en la iglesia, después pasé a ser el pastor mayor porque ya tenía más años para memorizar un texto, después con los años fui San José, que era más responsabilidad, y ahí continuó mi cosa de la infancia hasta que ya también más adulto hice de Rey Mago, que a lo mejor esto no se puede decir, porque los Reyes Magos no existen. Bueno, sí existen, bueno, Sí, esto lo cortamos. Por supuesto que sí. O sea, pero interpretaste al Sí. Rey Mago, o sea, o Sí, sea, de la bueno, realidad. y luego ya en el pueblo, cuando en aquella época pues había teatro amateur que dirigía don Federico Fajardo. Y bueno, fue ahí con 15 años cuando ya empecé a hacer teatro amateur. Y recuerdo que alguien me dijo, pero tú te podrías dedicar a esto, se te da bien y todo esto. Y entonces me metí en la Escuela de Actores de Canarias y empecé a hacer mi formación desde ahí. Y luego he pasado pues por mi trayectoria durante varias compañías de teatro profesional aquí en Canarias. No he parado de formarme. También hace 20 años que entré a formar parte de la Fundación Teodora, soy doctor Sonrisa, y ahí pues bueno, ahí se abre un mundo nuevo para con los niños hospitalizados poder actuar, improvisar, trabajar el clown, la magia, el juego. Y no he parado desde que, bueno, pues toda una vida haciendo teatro. Qué bonito. Qué importante, mira, es una cosa que hemos hablado mucho durante toda esta temporada, la anterior también, pero sobre todo esta temporada de Café con Arte, el tema de la formación desde pequeñitos, la cosa de ir a clase en los pueblos o esos maestros que son muy apasionados del teatro y van a los coles o en el mismo pueblo que dice, pues mira, vamos a hacer lo que estás diciendo, el Belén Viviente, vamos a hacer estas obras por aquí, por allá, que muchas veces es como, me quiero dedicar a ser actriz, a ser actor, y mi enfoque es simplemente cuando tenga los 18, ya entrar en la escuela, no, desde pequeñitos ir cultivando como ese amor por el teatro, no solamente decir, me quiero dedicar, sino que haya personas que cultiven ese amor en los niños desde pequeñitos y los animen, pues eso, a actuar o les animen a ir al teatro, porque a veces si no vas con el cole, muchas veces pues no vas. Y hay personas, sin embargo, en los pueblos o en el mismo cole que te animan a participar del teatro y a tú formar parte de eso y capaz en algún momento pues tú dices, oye, me puedo dedicar a esto o puedo invitarle, soy yo el que le dice a mis papás, vamos al teatro. Entonces es una cosa que hemos hablado mucho en esta temporada y coincide con casi todos los invitados que han tenido experiencias parecidas. Con casi todo. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento? ¿El mío? Ah, yo también soy entrevistada esta vez, no me había enterado. Mi primer acercamiento me pasó como Guame, desde la cuna. Sí. Yo nací aquí, en el teatro. Pero sí, de verdad, claro. Y es verdad, como tú dices, no cabe ninguna duda de que, por ejemplo, la escuela, los tiempos han cambiado, obviamente. Hoy en día existen padres muchísimo más comprometidos con lo que es quitarse cualquier tipo de estigma con respecto a lo que son las artes y lo que es la cultura, y desde muy temprana edad ya llevan a sus hijos a hacer ballet, teatro, a clases de danza. Incluso los ayuntamientos promueven escuelas de ocio y tiempo libre donde
al principio pues son semilleros para incentivar y estimular a que los hijos puedan también recorrer un camino artístico sin que necesariamente eso se convierta en una afrenta como ya era en otras ocasiones, pero no cabe ninguna duda de que en otros momentos, y lo sigue siendo quizá hoy también, la escuela y las iglesias fomentaban el desarrollo de actividades escénicas que por ejemplo, que son muy parecidas a la que acaba de contar Guame y que yo he visto en innumerables ocasiones. O sea, he visto compañeros que venían precisamente de comenzar a hacer cositas, precisamente alegorías que tienen que ver con la Navidad o con temas de la Semana Santa, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que, y además creo que los tiempos han cambiado y han cambiado para bien, con todos los matices que queramos darle, pero yo creo que los padres de hoy, sobre todo los padres comprometidos con la educación de sus hijos, tienen como mayores oportunidades de poder elegir opciones diversas para que sus hijos puedan abrazar la cultura, las artes escénicas, la cultura en todos los sentidos de la palabra. Sí, eso es muy real, la verdad. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, al final los tiempos cambian y la población se va adaptando. Hubo tiempos donde decir, mira, mi hijo está haciendo teatro, entonces era como mal visto. Hoy en día no pasa absolutamente nada. Si un hijo o una hija dice, mira, yo quiero ser actor, ya no le preguntas. O sea, yo creo que todavía estamos en formación. Es verdad, es una sociedad que está en formación. Pero ya no hay necesariamente ese tipo de pregunta como que, vale, sí, tú haz teatro, todos los talleres que sea, pero ¿de qué vas a trabajar? O sea, no, ahora hay muchísima gente que entiende que esto es una profesión y hay que lucharla, hay que pelearla como se pelean el resto de las profesiones en el mundo. Creo también que las redes sociales han ayudado en parte a eso, porque es verdad que antes simplemente, pues, si tenías la suerte de tener un casting, ibas, lo hacías, pero sin embargo las redes sociales permiten, no solo en el parte del teatro, sino pues si cantas, te permite grabar unos vídeos, subirlos y que te encuentren por ahí. Si bailas, lo mismo. O cualquier tipo de arte te permite tener un foco más directo y tener un canal más amplio donde tú puedes llegar y no hacerte famoso, pero sí es verdad que conozcan tu arte, que no simplemente se quede en, bueno, si tengo un casting y tengo suerte, capaz lo puedo cumplir. Y no, también por esa parte pues ha ayudado bastante, yo creo. Bueno, háblenos de Encrucijada. ¡Ta, ta, ta, tan! ¿Cómo fue la experiencia? Sin filtro ni nada, sino realmente cómo fue la experiencia de haber ensayado, haber estrenado, tipo haber compartido todo ese tiempo juntos, cómo fue y cómo fue el resultado final para ustedes, o sea, qué tal les pareció realmente, o sea, internamente ustedes dijeron, oye, estoy conforme, siento que lo hicimos fenomenal, siento que tal, siento que faltó esto, siento que tal. Díganos un poquito de eso. Inés también tiene que decir. Guam empieza. Para mí fue que hayan contado conmigo Sálata en Encrucijada fue como un regalo al actor, porque yo, como dije antes, he estado en varias compañías profesionales en Tenerife, en Canarias, y nunca había tenido la oportunidad de tener un texto donde se abrazaban tres personajes y un texto con bastante diálogo, por así decirlo. Para mí la experiencia del trabajo y el compartir con los compañeros, el montaje, todo el proceso que durante muy poco tiempo sacamos para adelante con varios problemas que surgieron durante todo el montaje, pues el resultado final fue maravilloso porque estrenamos en el Teatro Leal y con un lleno absoluto, y el público le gustó mucho la pieza. Hemos seguido actuando y la gente sigue respondiendo con mucha ilusión y muchas ganas. Cuando sales de la escena te lo dicen, ¿no? Que le ha gustado mucho la obra y la han disfrutado mucho. Yo creo que ha sido una experiencia riquísima. Yo suscribo todo lo que ha dicho mi compañero aquí, Guame, pero agregaré que como agradecimiento, yo vengo haciendo teatro en Canarias, ya te digo que hace unos 20 años más o menos, siempre en guía de Isora. Mantenía una relación y mantengo una relación con municipios vecinos como Santiago del Teide, con Adeje, con las personas que llevan el teatro en esta zona. Y para mí ha sido un regalo porque después de 20 años, una compañía canaria me invita a participar de un proceso muy rico, porque a pesar de todo lo que pudimos haber vivido, bueno, eso lo hace muy rico.
el proceso, precisamente por todos los obstáculos que se presentaron, por el tiempo que pretendía ser más corto y se fue alargando, por la transformación que sufrió incluso el mismo texto a petición del propio dramaturgo, por lo que tuvimos que asumir. Al principio tú lo ves como algo poco violento, sobre todo en mi caso, porque yo venía de dirigir, igual que Guame, más que actuar, y me rescataba como actor. Yo actuaba mucho, pero claro, al llegar a Canarias ya comienzo a liderar proyectos de teatro, y sobre todo lo que realizo en esos proyectos es la dirección, el diseño, la coordinación de la dirección. Me rescato, además con un texto muy complicado, con 3 personajes muy bellos, y que además cada vez que lo hacemos, yo no sé si les pasa a ustedes, pero le descubrimos cosas muy nuevas, y me reivindico el teatro a través de este texto de Cirilo Rodríguez, y es verdad que él nos lo había dicho. Cirilo Leal. Cirilo Leal. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que hice un partner entre Cirilo Leal y Teleforo. Entonces, claro, para resumir la admiración que le tengo a ambos, todos los uní en este nombre, pero el maestro Cirilo Leal, que me perdóname Cirilo, este texto al que le vamos consiguiendo cada vez mayor cantidad de frases, y él lo decía. Escribí este texto para que sea interpretado incluso a trozos, como monólogo. Lo dijo en una de las reuniones que tuvimos. Entonces, yo creo que agradezco muchísimo la invitación, agradezco muchísimo el proceso, agradezco cada día que se representa Encrucijadas, y lo que Encrucijadas va a permitir, porque yo creo que permite incluso la apertura hacia nuevos proyectos. ¿Quieres que conteste yo algo? Sí, claro. Ahora tú haz la pregunta. Sí. No, yo respondo a lo que tú preguntaste. Mira, yo se los dije a ellos desde, fue el día del estreno, pero es algo que se ha venido viendo en todos los ensayos. Y yo sin desmerecer, porque claro, después los chicos van a ver esto y van a decir, tienes favoritos, pero de verdad que son uno de mis compañeros favoritos con los que trabajar, de verdad, porque es lo que dicen ellos, fue un proceso, al principio era muy corto y muy apresurado, después se fue alargando por distintas cuestiones. Entonces todos esos tropezones, obstáculos, ese tiempo, esa agonía, también nos une, ¿sabes? Porque a veces tú dices, bueno, sale todo bien y perfecto, qué bien el espectáculo, precioso y ya. Pero yo creo que, es un poco extraño decirlo, pero en las desgracias de verdad te unes, porque es la realidad. Entonces, creo que hicimos mucho vínculo, mucha amistad durante todo ese proceso, y de verdad que cada vez que se representa la obra, gana evidentemente, por el texto, por la dirección, por nuestras interpretaciones, pero por el vínculo que hay formado, y siempre lo decimos, y lo digo también de los otros compañeros, porque ese vínculo es lo que te permite que la obra salga adelante y fluya, porque si no, sí, haces unas interpretaciones magníficas, perfecto, es lo que tienes que hacer porque es a lo que te dedicas, pero si no hay conexión entre los intérpretes, es muy difícil que llegue de verdad. Creo que es algo que hemos logrado nosotros, y siempre se los digo porque es así, son personas con las que me siento muy a gusto de trabajar, muy cómoda y con las que me siento totalmente segura. O sea, cualquier cosa que pase en el escenario, resolvemos por eso que hemos creado y por todo este proceso que hemos llevado juntos. Eso es lo que yo me llevo de Encrucijadas, además de toda la parte, evidentemente, del texto, de todo el proceso artístico en sí, pero son los compañeros. Es lo más que destaco yo de este proyecto. Además que es un proyecto que yo creo que te permite, yo antes lo localizaba mucho, yo antes pensaba, bueno, esto es un proyecto como muy del Teatro Leal, ¿no? Además que ha sido la primera producción del propio teatro. Entonces yo decía, bueno, esto es como un proyecto como muy localista, pero mientras más la haces, te das cuenta de que no habla únicamente del Teatro Leal, habla del teatro como género, habla del teatro, de lo que supone hacerlo y de lo que supone sostener una empresa como cultural, que también es complicado, y es la defensa que hacen estos personajes aquí, unos más arriba, unos más abajo, porque los 3 personajes defienden 3 posturas distintas, y luego hay una especie de personaje catalizador o catalizadora que un poco
se encarga de, por eso se llama la hilandera, ¿no? De ir un poco sopesando ambas posturas, dos posturas completamente diferentes que se presentan en esta aparición de estos tres seres que vienen del más allá a rescatar un teatro que en algunas ocasiones se cree perdido. Y que, como bien vas diciendo, cada vez que la hacemos descubrimos cosas nuevas. Y, por ejemplo, pues al principio de lo que era el proceso, yo les veía a ustedes dos como muy claros en sus posturas. Evidentemente, uno quería que el teatro abriera, otro no. Y yo era como, ¿y dónde me sitúo? Pero claro, la hilandera no está hilando solamente la historia que se construye ahí, está hilando su propia historia. Claro, no es una hilandera que domina, no es la hilandera que domino y voy yo, tú haz esto ahora, no, ella nos domina. Dominan dos posturas y yo creo que eso nos ubica en un momento, digamos, social y político bastante interesante, porque si bien todos los tiempos tienen como sus determinadas maneras de presentarse, yo creo que como nunca la sociedad contemporánea, la sociedad actual, se ha visto en una vorágine en la que debe tomar decisiones y debe hacer valer eso de lo que precisamente hemos estado hablando desde el inicio de esta conversación, el nivel de cultura que tienes, el nivel de información que manejas. Eres tú el que hila, o sea, te entregan todas las posturas, te entregan sus hilos. Tú verás qué madeja vas tejiendo con ellos. Y es un poco lo que ocurre en esta obra. Y sí que conscientemente también, aunque no lo piensas, aunque tú digas, lo que decías, ¿es la historia del Teatro Leal? No, es la historia de todos los teatros, de todas las empresas. Es la historia de cada persona que, como bien estás diciendo, tiene que tomar unas decisiones con su vida y apela a todo el mundo. No son unos personajes en los que no te puedas ver reflejado porque sí, porque en algún momento de tu vida eres el embaucador, en algún momento eres el acomodador, en algún momento eres la hilandera. Entonces, aunque tu visión del teatro no sea tan cercana, a lo mejor no te dediques a esto, sino eres público que viene a ver el espectáculo porque te llamó la atención, en algún momento te vas a sentir identificado con alguno de los personajes. Creo que por esa parte también el trabajo gana actualidad y no es una cosa que se queda distante como para eruditos, para el que entienda, sino que todo el mundo es capaz de, en algún momento, verse reflejado en ello. Y creo que ahí donde está el valor también de la pieza. Durante la representación incluso ocurre esto que yo creo que forma parte fundamental de la pieza y es el tema del hilar, el tejer. O sea, el público también puede dejarse llevar por la historia, pero también puede dejarse llevar por lo que le pasa personalmente y llevarse del texto los cachos de texto que considera que son los que argumentan pues los contenidos que quiera llevarse. Yo acabo de ver Camino a la Meca, el espectáculo de Pentación con Lola Herrera actuando y se da esta circunstancia en esa obra también. Es una persona mayor que en algún momento se ve como desprovista de contenido para defender una postura y dos posturas que se le presentan al lado, una chica joven que va a ofrecerle una serie de oportunidades y luego viene un religioso que le ofrece otras. Entonces se da esa situación en la que el público incluso dice, o sea, ¿qué decisión va a tomar esta mujer mayor? Y eso ocurre en Encrucijadas. O sea, hay dos posturas, está el embaucador que va a ofrecerte cosas, porque el embaucador llega a engañarte realmente. A mí me engaña como personaje también. Cuando yo escucho sus posturas, en muchas ocasiones leyéndolo, decía, pero es que yo estoy de acuerdo con lo que dice este hombre. Yo estoy de acuerdo con esto, y de verdad. Pero luego viene el acomodador, que esos términos son metáforas de la vida misma, que viene también a esgrimir y a ofrecerte escudos contra ese discurso que lo que pretende, nunca mejor dicho, es embaucarte. Entonces, de eso habla esta obra, que no es solamente, que no solamente viaja a través de la propia historia de Antonio Leal, sino que además es una obra sumamente contemporánea. A mí me lo ha parecido, no me lo pareció en el principio. Es verdad que cuando hicimos la primera lectura, el primer análisis, yo no estaba, o sea, me sentí como muy fuera de un texto bastante complicado, pero cada vez que lo hago, me doy clara cuenta de momentos, de cachitos que son muy fundamentales y que articulan en este momento de mi vida, cuando estoy cercano a los 60 años, cosas que son de muchísimo interés para lo que quiero hacer en el futuro. Está bueno, yo quería preguntar algo, o sea,
Pero con esto va a decir. Ah, bueno, puede, si quieres decir algo. Yo quería hacer una pregunta en plan. La pregunta es: si pudieran definir la obra con una palabra, ¿cuál sería? Bueno, el título de la obra es una palabra que ya lo dice todo, ¿no? Encrucijada. Encrucijada es una palabra que engloba lo que es la obra. Defensa. ¿Qué defensa? Porque creo que también en esta obra Cirilo hace una defensa a la cultura como necesidad, a la cultura como proyecto, a la cultura como apuesta seria para un mundo mejor. Entre otras cosas, hace una defensa a la figura de Antonio Leal, a una figura a la que no se le ha rendido el homenaje que merece. Sí, yo justo iba a decir algo parecido a reivindicación. Una cosa así, porque es algo que se mantiene durante toda la obra. Es verdad que los personajes tienen esas posturas muy claras de decir, pues ya no hace falta, por una parte, uno dice, ya no hace falta, sino vamos a lo que llama ahora la atención, que es los bares, la comida rápida, todo ya, la inmediatez. ¿Todavía? Bueno, ahora mismo, por eso quiero decir. Y por la otra parte, no, vamos a quedarnos aquí porque esto es lo que tenemos que hacer, esta es la tradición. Están esas posturas como muy claras. Y después está la hilandera, que es como, no sé, no me entero de nada, no tengo tradición porque yo, mi padre, no lo conocí, entonces esa tradición se me queda un poco lejana, lo otro me interesa más, pero tampoco me llega. Entonces, él hace como que juega con esas posturas y al final reivindica lo que dice Héctor, la necesidad de la cultura como derecho para las personas y la importancia que sigue teniendo el teatro, que no se ha quedado ya en otras cosas, no es una cosa antigua, sino que sigue haciendo falta porque es un arte que no se ve en otro lado. No es, sin desmerecer a las otras artes, pero no es, por ejemplo, como el cine, que lo ves y cuando vuelves a ver la película sigue siendo igual, ¿no? El teatro es una experiencia diferente, lo decimos siempre cada vez que vas, y él defiende eso, o sea, lo reivindica en la obra, entonces, eso. Vale destacar algo así, lo estaba pensando ahora basándome en lo que comenta Inés, que tú vas viendo los tres personajes, y es curioso cómo en medio de esta guerra que se arma con ese deseo imperioso de abrir las puertas del teatro, el dramaturgo se regodea muy mucho en amparar los discursos del embaucador. Cuando tú escuchas los discursos del embaucador, el propio texto del embaucador es riquísimo. Está lleno de justificantes y de justificaciones para un mundo sin cultura. O sea, tú dices, ¿cómo regodearse en aquellas defensas? Sería ideal incluso editar un cacho de los momentos, pero hay momentos en los que él defiende, porque claro, el personaje de la hilandera es no solamente hija, es incauta, es espectadora, es testigo de una situación que determinará el futuro hasta del propio teatro, por ende de la propia cultura. Y cuando yo a veces oigo al embaucador cómo defiende sus textos, digo, ostras, el dramaturgo tiene muchos argumentos en esta obra, al menos para defender, y yo no digo que no ocurra con el acomodador, que también tiene los suyos, pero el acomodador es un ser sensible, es un ser que además yo particularmente lo he construido hasta desde una cierta personalidad como muy atípica, hasta con una minusvalía, y a partir de ahí pues todo tiene que ver con el rescate y con la defensa de un pasado, de un padre, pero el embaucador va como muy a saco con unos discursos que convencen a la primera. Yo decía, cuando estás escribiendo eso, es verdad que en muchas ocasiones tenemos mucho argumento para desmontar todo lo que está hecho, tenemos muchos argumentos, y no reconocer lo que en esta sociedad en la que vivimos actualmente, una sociedad moderna, contemporánea, transformadora, obviamente, y por ende con fallos, pero tenemos muchos argumentos para tirarlo todo abajo, para echarlo todo por tierra, y muy poco para defenderla. Entonces yo digo, ostras, esto también es una metáfora de lo que vivimos como sociedad. No, yo quería preguntarle, porque es verdad que agradecemos como mucho las reflexiones,
es un podcast que siempre pues tendemos a eso porque, no sé, será que nos gusta ponernos reflexivos y reivindicativos, pero también me gustaría preguntar, porque sé que las hay, por eso quiero preguntar, sus momentos favoritos ensayando, el más gracioso o en la propia obra, ¿qué es lo que más se han disfrutado? ¿Cuál es el momento que más, pues sí, que nos hemos reído? ¿Qué es lo que más destacan de la producción? Para mí el personaje del torero y el andaluz, esto me costó bastante porque yo no soy torero y tuve que aprender incluso a dar los pases del torero y con el capote y todo esto y bueno, todo un aprendizaje que me gustó mucho gracias al director Teleforo, sácalo adelante. Y, y luego también el otro personaje, el de Chef, me da una libertad que me vengo muy arriba y la disfruto mucho porque da mucho juego, da mucho juego. Y le permite también hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Ese personaje. Entonces, pues eso, han habido muchos momentos muy divertidos de cosas que nos pasan, ¿no? En los ensayos y no en los ensayos incluso. Yo me voy a quedar con esa, con la cuarta escena. Creo que la cuarta escena en el propio montaje y cuando la estamos actuando. O sea, el ritmo que hay en esa escena, como dice Guame, que se viene arriba, yo creo que no es que no ocurra en el resto de la obra, porque es que son atmósferas completamente diferentes. A mí me encanta la cuarta escena y me gusta mucho el final de la quinta, cuando el personaje del acomodador define por qué está ahí, qué defensa hace y quién es su padre. Entonces es un momento hermoso y que yo recuerdo de momentos alegres, jocosos, haciendo precisamente la cuarta escena y todavía pasa. Sí, es que cada vez que la ensayamos como que es lo mismo que decíamos antes, que vamos encontrándole más sentido, pero ya estamos tan cómodos que siguen ocurriendo esos momentos y la verdad que sí, la cuarta escena es como, también es verdad que es la más larga, entonces nos permite, pues toda la parte cuando lo estábamos construyendo era muy interesante, todo lo que íbamos logrando con ella y es verdad que la obra va perfectamente pues desde el inicio, cómo presenta a los personajes, después cómo los une en esa cuarta escena que se ve totalmente las intenciones de cada uno, hay diferentes momentos, hay música, hay momentos serios, momentos de burla, totalmente. Después la quinta, que también tiene una perspectiva muy interesante, como estaba diciendo Guame, y que termina como cerrando el espectáculo, a pesar del prólogo que hay después, cierra el espectáculo perfectamente y hace que el público entienda las intenciones de cada personaje. O sea, que creo que queda como bien cerrado. Yo anoche le decía a una amiga que me hablaba de Encrucijada, le decía, no tienes que ir a ver tienes que venir a ver este espectáculo, es un espectáculo del expresionismo canario. He hecho teatro y es un poco la estética que ha manejado el director para este trabajo. Eso justifica el maquillaje que llevamos, el uso de pelucas, el propio vestuario. O sea, el vestuario con el que aparecen esos personajes en el teatro leal, ¿no? Personajes propios de una comedia que bien pudiera ser de una comedia del teatro clásico español o una típica comedia francesa firmada por Molière, por ejemplo. Y bueno, a raíz de este espectáculo, de juntarnos también a nosotros como elenco, han nacido otras producciones también. ¿Qué es lo que se estrenó la noche de ayer? Quiero que Héctor nos cuente un poquito cómo ha sido todo el proceso artístico de Curí Campo Amor, Mujeres que cambiaron la historia, un texto de Teleforo Rodríguez cedido a Cedarpre. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo y las sensaciones de ayer del estreno, ¿qué tal? Estupendas. Yo me he quedado con un excelente sabor de boca. Es un texto que yo al principio no sabía cómo encararlo, enfrentarlo, porque suele ocurrir que estas crónicas históricas y políticas en algún momento pues enarbolan banderas que son atribuibles a
a destinos como muy marcados y muy aprovechados por la clase política. Y queríamos un poco crear en torno a estas figuras que te pueden gustar más o menos un hábitat que fuera muy teatral, que le diera mucho valor al texto, pero que el texto no se convirtiera en lo fundamental, porque el texto ya existe. Lo haya escrito Teleforo o no, el texto ya existe. Entonces, quisimos un poco alejarnos, en principio, de la propia matriz, que es la historia viva de estas dos mujeres tan necesarias que marcaron precisamente la historia, que la siguen marcando. Clara Campoamor marca, te guste o no, pues yo creo que te tiene que gustar. La historia de este país ofreció una grandísima oportunidad en un tiempo mega conservador, una oportunidad para que las mujeres también determinaran los caminos que quería seguir el país. Y luego está Marie Curie, que se aleja de esa figura del macho exitoso, porque ella, aunque amaba a Pierre Curie, sí que es verdad que Pierre Curie se convirtió en principio en una especie de sombra, ¿no? Como ocurrió con tantas mujeres a principios del siglo pasado, y que sigue ocurriendo en muchas ocasiones. Retirarnos un poco de todo esto y defender la postura con mucha teatralidad. Nos llevó un mes a analizar, que yo les mostrara el proyecto, que era lo que yo quería ver, y ya que esto era una pieza, una crónica documental, decidimos que la estética tenía que estar basada en lo que se proyectaba, en lo que queríamos proyectar y en lo que a su vez se proyectaba. Y por eso el decorado es una pantalla. Es una pantalla blanca que gira, que da vuelta y que de ella van apareciendo cosas, momentos, épocas, instantes, atmósferas, personajes que van cambiando porque así lo sugiere la pieza del propio autor. Son dos actrices que se van desdoblando y que van contando la historia matriz, que es la de Clara Campoamor y Marie Curie, pero a su vez hay personajes que son articulantes de todas estas historias y que van apareciendo de esta especie de caja a la que al final le damos vuelta para mostrar también dentro del esqueleto, mostrar cuáles son los músculos que han ayudado a que el teatro sea una posibilidad y que siga siendo una posibilidad en defensa de, como lo dijimos al principio de esta conversación, de la cultura. Entonces, yo he salido muy satisfecho, creo que el público salió muy contento. Esta noche tenemos una segunda función en el marco de esta residencia artística, Microcosmos. Yo quiero agradecer a Sálata, al Cabildo de Tenerife. Quiero, si me lo permiten, agradecer también al Ayuntamiento de Guía de Isora, porque el experimento y el teatro experimental no sería posible si nosotros no contáramos también en el sur de la isla con una sala para nosotros, con todas las necesidades que pueden o que puede requerir el teatro para convertirse en una posibilidad. Yo las tengo. Entonces eso me hace en principio muy feliz, y además contar con dos figuras que creo que son también muy necesarias, y era un elenco. Y aquí contamos con Viviana Segade, que interpreta a Clara Campoamor, y a Maribel Lombard, que interpreta a Marie Curie, y que creo defienden estos personajes porque además los aman. Se han convertido en seguidoras de Marie Curie, de Clara Campoamor. Hicieron un estudio. Viviana hace unas defensas estupendas de lo que es la figura, lo que fue la figura y lo que es hoy en día la figura de cada uno de estos personajes, porque están estudiando todo el día, y siempre los ensayos venían con cosas muy nuevas que me nutrían incluso a mí como director. Qué bueno, es una propuesta que tuvo Sálata hace unos años, y es una alegría también para nosotros que otra compañía decida montar el espectáculo a su manera, y que eso se haga que el texto siga creciendo y se siga enriqueciendo. A mí anoche me encantó. Yo se los quiero recomendar. Hoy no, porque ya está lleno, pero si la ven anunciada pues por otros sitios, que vayan a verla porque merece la pena, a pesar de que son personas que vivieron hace muchos años. Por desgracia, esas historias siguen haciendo falta hoy en día, y es importante lo que dice Héctor de pues rendirles ese homenaje y darles las gracias, porque allanaron el terreno para muchas de nosotras hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias por este ratito, esperamos que les haya gustado, y gracias por aceptar la propuesta de Café con Arte.
Este ha sido el episodio de Café con Arte. Gracias por ver. Y si les ha gustado, denle like y compártanlos con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo Café con Arte.